Sí, pues nosotros estamos inmersos en la serie de mayordomía a partir de la vida de Eliseo. Yo estaba pensando mucho en eso y en realidad hemos hablado acerca de la tsunamita, ¿no? Acerca de esta dama, cómo ella contribuyó con el ministerio del profeta Eliseo. Y luego Eliseo también, que fue un hombre agradecido, ¿no? Y tuvo consideración hacia ella y le avisa acerca de las noticias, ¿no? Y vemos finalmente que ella encuentra gracia delante de la autoridad, delante del rey, y le devuelven las tierras. Y el tema es importante porque uno tiene que saber siempre, uno tiene que saber lidiar con la mala noticia, ¿no? Uno tiene que saber que cuando a alguien le dan una mala noticia, mira, el tío, la mamá, el hijo se enfermó, eso siempre causa problemas, ¿no? Yo estaba recordando que con mi esposa siempre pensamos a menudo que la mayoría de las discusiones, voy a decirle broncas, ya que hemos tenido, eh, han sido cuando nuestro hijo estaba chiquito y se enfermaba, ¿no? Porque nuestros trasfondos son diferentes y nuestra forma también, ¿no? Mi esposa es de aquellas personas que cuando ve que algo se mueve, algo anda mal, ya, esto hay que corregirlo. Y yo no soy así, yo soy en ese punto creo que diametralmente opuesto, soy de, no, el resfrío se cura solo, con pastillas 7 días, sin pastillas una semana, y los temas médicos también. Pero he encontrado algo, he encontrado conforme avanza el tiempo, de que uno no solo debe escuchar a la otra parte, sino uno debe tratar de hallar sabiduría también, ¿no? Y, y Dios nos ha ayudado en ese punto. Entonces, al haber tratado acerca de la tsunamita, acerca de esta dama, y la penúltima vez que nos vimos varias características que adornaban, que mostraban su corazón, eh, voy a hacer una pausa y voy a desarrollar el tema del papá, ¿ya? Porque no es algo que hayamos visto. Ahora, aclaro que reconozco que cuando nosotros hablamos de Lucas 15, por lo general siempre se menciona al hijo, pero quiero mostrarte que en este texto, que es más conocido como parábola del hijo pródigo, en realidad se mencionan características acerca del papá. Entonces, siempre con la gracia del Señor y con el favor de Él es que vamos a empezar este tema de cómo ser un buen papá. Vamos entonces. Lucas 15, 11 al 32. Ya agradecería que tengas el texto bíblico ahí. Yo tengo una laptop aquí en la mano que me permite avanzar también con las diapositivas. Características del papá. Lucas 15, 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Entonces, si tiene 2 hijos, es papá, pues, ¿no? Y el menor de ellos le dice al papá, padre, dame, es la primera palabra que todo hijo dice, ¿no? Dame. ¿No? Dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Como te das cuenta, hay un punto y coma después de corresponde, porque lo que está señalando es que hay un cambio de sujeto, porque el hijo es el que pide, y después de decir me corresponde, el punto y coma señala que el sujeto es otro, vale decir, el padre es el que reparte los bienes. Y aquí lo primero que yo quiero decir es que un papá provee. Esta es la primera característica. El papá provee. El papá tiene que trabajar. El papá no puede ser ocioso. El papá no puede ser vago. Está bien que el papá duerma y a veces el papá tiene que dormir más horas porque ha trabajado mucho. Pero el papá no puede ser dormilón. Para eso ya ha tenido otros años. Y estoy recordando una canción de la antigüedad, por supuesto mucho antes de que nuestro querido Rubén aparezca. Te metiste para soldado, ahora tienes que aprender. Entonces, ya cuando es papá, una vez que es papá, siempre es papá. Y el papá provee. El papá provee. Mira lo que hace acá. Es interesante también, ¿sabes qué cosa? El verbo, dice, y les repartió. Mira, ¿quién es el que pide? No pidió el hijo mayor, pide el hijo menor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre repartir y dar? Quiero preguntar esto una vez más a fin de llamar tu atención hacia este verbo. Una cosa es dar y otra cosa es repartir. No necesariamente es igual. Que cuando yo digo el papá dio al hijo,
quiere decir que el papá, pues en efecto, entregó un bien al hijo. Pero cuando expresamos el papá reparte, lo que queremos decir es que el papá no solo da a uno, sino da a dos por lo menos. De otra manera, la diferencia entre dar y repartir es que cuando tú dices repartir, siempre estás suponiendo a partir de dos, mientras que dar solamente puede referirse a una persona. Entonces, aquí vemos que un papá provee, porque un papá es responsable. Si bien es cierto, fue el hijo menor el que pidió. Cuando el papá le entrega al hijo menor, el padre separa lo que consideraba dar al hijo mayor. No es que mira por defecto, ¿no? Total eran dos hijos, ¿no? Si le das, por ejemplo, X medios a uno, entonces la otra parte, la otra mitad le toca al otro. No, porque el papá sí provee, el papá es responsable y el papá reparte los bienes. Este es un buen punto. Entonces yo quiero animarte a ti, papá, a seguir proveyendo, a seguir esforzándote, a seguir trabajando, a seguir siendo un hombre esforzado, valiente, que es lo que dice también el texto bíblico, ¿verdad? La Biblia no dijo que uno tenía, mira, la Biblia no llama que uno sea talentoso, extrovertido, aunque seguramente hay alguna virtud en eso. La Biblia dice que el hombre, específicamente el joven, tiene que ser esforzado y valiente, de tal manera que cuando se haga adulto puede cosechar aquel resultado de su esfuerzo, de su valentía. Entonces, esta es la primera característica. Un papá provee. Un papá provee. Número 2, por favor. Dice, fíjate, verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Entonces, dice el texto que el hijo juntó todo y se va a una provincia apartada. Observa un ratito, dice, juntándolo todo. ¿Por qué dice juntándolo todo? Si fuera solo que el papá le entregó plata, digamos fuera un cheque o fuera oro, no habría necesidad de juntar todo. Cuando dice juntándolo todo, se refiere a que los bienes que le entregó el papá eran de diferente naturaleza. Sí, hubo ahí oro, hubo ahí plata, pero también hubo ahí bienes de otra índole. Por eso dice el texto, juntándolo todo. Luego, en versión 2020, yo lo voy a pintar así, dice que toma un avión y se va a los Estados Unidos, ¿no? Y allí en California desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pude haber dicho la ciudad de Lima, pude haber señalado Iquitos, Cusco, Puno, cualquier otra ciudad nuestra. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su barriga de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esta es una característica importante porque, mira, la primera es que el papá da, el papá reparte, el papá provee. Pero el papá no provee a ciegas. Cuando un papá da, es porque un papá tiene una confianza, tiene una esperanza. El hijo va a postular a la universidad, pues, ¿no? Y de pronto, por ejemplo, es una universidad nacional. Es verdad, no se paga como en una universidad privada, pero hay un costo de examen de admisión. Y cuando no hay mucha plata, uno bien sabe que los pocos soles valen y quizás son más valiosos en esa circunstancia. Entonces, cuando el padre entrega, cuando el padre paga la academia, cuando el padre paga el instituto, el hijo tiene que darse cuenta de eso, de que el padre entrega porque el padre confía. Y yo he hablado con muchos papás acerca de que, bueno, pues sí, pues no, ya caballero, ¿no? O sea, ya soy papá, tengo que dar y ojalá que mi hijo aproveche. Yo no aproveché las cosas bien, pero espero que mi hijo sí. Si tú eres soltero, escúchame, si tú eres hijo y tienes a tu papá, dale gracias a Dios. Y trata de remediar tu relación con él. Es difícil, pues, es cierto, ¿no? Cuando uno va creciendo, a medida que los días pasan, los años corren, pero uno tiene que reconocer siempre, cuando el papá da, es porque el papá confía, es porque el papá confía. Por lo tanto, el papá tampoco debe recriminar al hijo, ¿no? Mira, yo te di tanto en tal momento. Algunos papás he conocido que anotan, ¿no?
en tal fecha te di, acá tengo el recibo, han pasado 5, 10 años, todavía están mostrando ahí el recibo, ¿no? De aquello. Y en verdad no debe ser así. El padre da porque el padre confía. Dice el texto, entonces, de que, mira, fíjate cómo las circunstancias también juegan un papel, ¿no? Porque dice que el hijo, bueno, se fue con plata, pues, ¿no? Y tú sabes de que en términos humanos, por la plata baila el mono y se va a una provincia apartada, y dice el texto que allí desperdicia sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, es interesante que la hambruna llega después de que lo hubo malgastado. La hambruna no llega cuando él tenía dinero, posiblemente se hubiera hecho dueño de la ciudad o de media ciudad. La hambruna llega cuando todo lo hubo malgastado y no tenía nada, comenzó a faltarle. Entonces va donde uno de los ciudadanos de aquella tierra, ¿no? Y finalmente él envió para que apacentase cerdos. En el contexto judío en el que nos estamos desarrollando, apacentar cerdos era pues el trabajo más bajo. No por la paga, no por la actividad, sino sabes por qué. Porque el judío consideraba siempre al cerdo un animal inmundo. De manera que apacentar cerdos es como decir, pues, que daba él su herencia, su trasfondo, y estaba haciendo lo que en su tierra él rechazaría directamente. Número 3 ahora. Tenemos un padre reparte, un padre provee. Número 2, un padre confía. Y ahora número 3, un padre es generoso. Mira lo que, mira lo que el hijo recuerda, dice. En la casa de mi papá hay muchos jornaleros y ellos tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Fíjate por favor conmigo. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahora escucha. Da la impresión que los jornaleros, o sea, el obrero que trabaja por la paga diaria, por el jornal, laboran en la hacienda del papá. Y dice, el hijo recuerda la generosidad del papá. Ahora, escucha, una cosa es el pago al obrero, al jornalero, y otra cosa es la abundancia de pan. Me explico mejor. En aquel tiempo, pues no había moneda, se pagaba con bienes. Uno de los bienes por donde se pagaba, no digo que así sea siempre, era la sal. Entonces se pagaba con sal y mayor cantidad de sal, ya tú podías hacer el sistema de trueques, cambiar por más mercadería. Nunca se pagaba con pan. Pan es así como decirlo el plus, pan es así como decirlo que si empiezas a trabajar a las 8 de la mañana y a la 1 es el almuerzo, a las 11 tienes un break, tienes un descanso para tomar un café, para un café con pan. Ya, y ese café y ese pan van por cuenta no del obrero. No es que se le descuenta a fin del día, a fin de semana o mes, sino van por cuenta de la casa. Entonces el hijo recuerda la generosidad del papá. Ahora, esto nos desafía. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que ser generoso está relacionado con tener más cosas. Y en verdad no es así, porque la generosidad es un asunto del corazón. Se puede ser generoso con una limonada, se puede ser generoso con un plato. No es necesario tener mucho para recién mostrar generosidad. No es necesario siquiera tener abundancia para ser generoso. Recuerda bien lo que el hijo tenía en mente, tenía en el corazón acerca de su papá. Era, mira, mi papá estará renegando ahora, ¿no? Pucha, que mi papá me va a sacar en cara, ¿no? Lo que yo le pedí plata. No, él recuerda, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi papá tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Que el recuerdo que tenga tu hijo, que el recuerdo que tenga mi hijo, sea siempre de nosotros actuando con generosidad. Número 4. Tenemos entonces, número 1, un padre reparte. Número 2, un padre confía. Número 3, un padre es generoso. Y número 4, un padre genera esperanza. Mira lo que dice el texto. El hijo recuerda, dice, me levantaré y iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como a uno de tus jornaleros. Esto es notable, ¿eh? Entonces voy a leer lo que hemos anotado aquí como un comentario, ¿ya? Es claro que desde la perspectiva del hijo, lo principal aquí es la convicción de arrepentimiento que se va generando en el hijo. Esto es importante, darse cuenta que, mira, el arrepentimiento no es en realidad algo que se produzca de 0 a 100, sino muchas veces es paulatino. Cierto que ese arrepentimiento paulatino, no estoy diciendo que necesariamente vaya a ser de años, de meses, aún de semanas, pero tampoco es de minutos. Te digo esto porque el hijo piensa, me levantaré y voy a ir donde mi papá y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando dice contra el cielo, se está refiriendo al Señor, ¿sí o no? Naturalmente, y le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mira, hazme como uno de tus trabajadores, ¿no? Hazme como uno de tus trabajadores. Entonces, la frase es, he pecado contra el cielo y contra ti. No le dicen, mira, he caído en un error, mira, me equivoqué, sacame a mi cuenta, mi principio era bueno de ir a esta provincia apartada, he fallado por la hambruna, ¿no? La hambruna tiene la culpa. Si no hubiera sido por la hambruna, mira, estaría bien. No, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, eso es importante porque el hijo recuerda que su papá es generoso, pero también recuerda que su papá genera esperanza, genera esperanza. Número 5. Esta es tremenda. Un padre espera. Y me he puesto a pensar muchas veces en esta característica. Porque mira lo que dice el texto. El hijo se levanta y viene a su padre. Ahora recuerda cómo estaba el hijo. El hijo estaba mal. ¿Por qué? Porque quería comer lo que se cebaban los chanchos y ni siquiera eso le daba. Entonces el hijo estaba harapiento, andrajoso. Así es como el hijo, me imagino, una mañana pues se cansa del trabajo y se va. ¿Y cuánto le habrá tomado el caminar? ¿Cómo habrá llegado? Entonces dice que él levantándose viene a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Me interesa mucho que me contestes esta pregunta, más allá de nuestra clase. Fíjate, por favor, ¿quién vio a quién? No es el hijo el que ve al padre, es el padre el que ve al hijo. ¿Y por qué el papá ve al hijo? El papá ve al hijo porque el papá estaba esperando. El papá es el que estaba esperando. ¿Por qué el papá esperaba? De chiripazo el papá se levantó y dijo, ¿qué tengo que hacer ya? Mira, voy a ir voy a ir a la puerta de la hacienda, a la puerta de la ciudad. No, el papá conoce a su hijo. La mamá conoce a su hijo. ¿Con cuántas mamás no he hablado yo que el hijo sale con una chica y la mamá teme, ¿no? Porque esa señorita no conoce al Señor, ¿no? Y luego tú le preguntas, ¿no? Hermana, pero ¿cuál es el problema? Y te dice, no, pero yo sé, pero has hablado con ella, no ha hablado, pero una mamá sabe. El papá también sabe. El papá también sabe. Y a veces nosotros, queridos hermanos, queridas hermanas, en nuestras iglesias, siento decirte esto, que no hemos considerado tanto el valor emotivo del padre. Porque enseñamos que el padre tiene que ser duro, que el padre tiene que ser fuerte. Y seguro varios de nosotros hemos tenido papás así rígidos, papás duros, papás que cuando hablan gritan, ¿verdad? Y te das cuenta que aquí el papá estaba esperando. Y hay papás que esperan a los hijos. Por eso te digo, papá, si tu hijo en este momento todavía no está honrando al Señor, espera. No te canses, papá. Espera. Mientras tanto, sigue haciendo. Porque el papá el papá no ve a su hijo desde su dormitorio. El papá ha tenido que levantarse antes todavía que el hijo, ha tenido que salir a las puertas de la ciudad. Tenía en su corazón, sabía, un día mi hijo va a llegar. Un día mi hijo va a llegar. Mira, este tema del papá es notabilísimo, ¿ya? Porque yo te voy a decir algo. Si yo hubiera sido pata del papá, y si el papá llega a mí y me dice, Miguel, ¿qué hago? Mi hijo me ha pedido que le dé, pues, adelanto de herencia. ¿Y sabes lo que le hubiera dicho al papá? O no le des nada. Déjamelo a mí, yo me lo voy a llevar a un restaurante, vamos a comer algo, y yo le voy a dar la plana acá al chibolo. Pero yo le diría eso, no le des nada. Pero el papá no hizo eso.
El papá le dio. Y me pongo a pensar varias veces, ¿por qué el papá le dio? ¿Por qué el papá da? Acá hemos mencionado que el papá da porque confía. Es cierto que el papá confía, como que tiene un halo de esperanza, ¿no? Y que mi hijo va a cambiar, mi hijo va a salir bien. Por eso, papá, ora al Señor. Ora, papá. Ora por tu hija. Y tienes a tu hija lejos en este momento. Y tienes a tu hijo en una provincia apartada. Ora por él. Pero no solamente te quedes en la oración. Sal de tu casa. Llámalo por teléfono. Levántate. Levántate. Número 6. Dice que el padre lo mira. Entonces, ¿qué el padre que recordó? Este hijo me hizo quebrar. No recordó eso. Claro, porque cuando el padre mira, al haberlo esperado, el padre mira con misericordia. Cuando tú comparas este texto, que es singular de Lucas, con la otra parábola singular de Lucas y conocida además, que es la del buen samaritano, tú te vas a dar cuenta que ambas tienen como común que fueron movidos a misericordia. Es una palabra tremenda, porque muchas veces uno es movido a ¿qué? Uno es movido a tener cólera. Este hijo me hizo perder, en vez de construir mi segundo piso, me ha tenido que pagar todo lo que hizo, lo que cayó enfermo, toda su recuperación, lo que malogró, tuve que pagar yo. ¿Por qué he hecho eso? No, el Padre no es movido a tener cólera, es movido a misericordia. Como dice la anotación de esta diapositiva, misericordia es una palabra compuesta, miseria y corazón. Dios coloca su corazón en la miseria de tu vida, Dios coloca su corazón en la miseria de mi vida. Esto es un acto exclusivo de la gracia de Dios. El Padre tiene misericordia. ¿Tienes misericordia de tu hijo? Muchas veces, por no decir siempre, querido papá, las fallas de tu hijo son fallas tuyas como papá. Las fallas de mi hijo son fallas mías como papá. Sí, reconozco que tengo que tener cuidado cuando digo eso. Sé que los hijos crecen y una vez que los hijos crecen, poco a poco empiezan a tomar sus propias decisiones. Si son obedientes al Señor, son obedientes a los papás, entonces son bendecidos y les va a ir bien. Si no son obedientes a Dios, entonces no van a ser obedientes a sus papás, no les va a ir bien. Pero como Dios es bueno, tú has orado y les has dado buen ejemplo, tu oración va a hacer que el Señor les dé una oportunidad. Y si tú no oraste, Dios también va a hacer eso. Porque Dios es bueno. Porque Dios es el que tiene misericordia. Porque Dios se apiada. Porque Dios conoce la oración de la madre. Porque Dios sabía, ¿te recuerdas que la tsunamita dijo, Señor, ¿por qué has hecho burla de tu sierva? Mira, he tenido mi hijo, sí, tuve mi hijo al tiempo que me dijiste, y luego una mañana le dolió la cabeza y murió al mediodía. ¿Qué voy a hacer? Pero la tsunamita sabía que ese clamor tiene que decirle al siervo de Dios, que en ese momento era el que graficaba la presencia de Dios misma, ¿verdad? O sea, en ese instante, y es donde el siervo de Dios significaba preguntarle a Dios. Y el papá tiene misericordia. Número 7. Entonces, ¿sabes lo que hace el papá? Mira, la misericordia nunca va a hacer que tú estés en el mismo lugar. Voy a repetir esto una vez más. Nunca la misericordia te va a mantener estático. Nunca la misericordia te va a mantener en el mismo lugar. El padre corre y se echa sobre su cuello y lo besó. He colocado aquí, un padre es afectuoso. Entonces no solamente tienes que el papá espera, sino que el papá tiene misericordia. Y el papá mira con afecto. El padre corre y se echa sobre su cuello y le besó. ¿Cómo somos como papás nosotros? Ya mi hijo no quiere que le salude con un beso. Se arrocha. Ya está grande, tiene mi tamaño. Medio en serio, medio en broma, yo contaba algunos años atrás de que recuerdo cuando mi hijo estaba en sexto grado o quinto grado en la primaria, yo lo acompañaba al colegio. Íbamos campantes, felices de la vida, bien chévere, caminando. Ya en la secundaria, en primer año, no quiso. Entonces yo le dije, ya, si no quieres que vaya contigo, entonces no te recojo. Y él me decía, no, sí vas a ir a recogerme, pero me recoges a una cuadra del colegio. Y yo le decía, ¿por qué hablas eso? Entonces, no, mejor no te voy a recoger. Me decía, no,
Sí, tienes que recogerme, pero no llegues al colegio. Ponte una cuadra antes y yo voy a llegar donde estás tú. El padre es afectuoso. Y no solamente me refiero a palabras. Como alguien ha dicho, papá, mamá, si tú no corres hacia tus hijos, el mundo va a correr hacia tus hijos. Esta es la única vez en el Nuevo Testamento donde se observa que el padre corre. Corre, papá. Corre por tus hijos. Corre por ellos. No camines, corre. Anda, si no ves a tu hijo hace tiempo, llámalo. Si hubo un problema, pídele perdón. El papá perdona también, pero también pide perdón. Número 7, un padre es afectuoso. Es una buena característica. Mira, el Señor no era una persona, no vayas a pensar que el Señor era una persona así dura, rígida. La Biblia dice que el apóstol Juan reclinó su cabeza sobre el pecho del Señor. Así dice la Escritura. El apóstol Pablo en 2 de Corintios señala que él ruega por la ternura de Cristo. Cristo era afectuoso. Sí, a veces era severo, es cierto. A los fariseos les dijo su vida, les dijo hipócritas. No una, sino varias veces. Pero con el pueblo era compasivo y con los niños era cariñoso. 7, un padre es afectuoso. Número 8, un padre perdona. Entonces el hijo le dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ahora, esta es una característica notable, ¿sabes por qué? Yo me he puesto a pensar mucho, porque yo esperaba que el padre le diga, ya hijo, te perdono, ya hijo, normal, seguimos para adelante, ya vamos, 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 ya, levántate, levántate. No, el padre no hace eso. Mira, el perdón, escúchame, uno puede decir, perdóname en 3 segundos, 5 segundos, pero ese es el pedir perdón, ¿no? Pero realmente el perdón siempre son hechos y es un proceso. Por esa razón es que el Padre no le dice yo te perdono, pero el Padre hace hechos de perdón. Por eso es que el papá le dice a sus siervos, fíjate, el pero que inicia el verso 22 es un conector de contraste. Quiere decir que a pesar de todo lo que se dijo en el 21, el 22 es exactamente lo opuesto. O sea, en el 21 es, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, en el 22, el papá expresa, el papá dice, el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vestido. Me imagino antes bañenlo porque estaba apestando. Y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Sabes qué significa esto? El papá perdona. El papá perdona con hechos. No perdona con palabras. No dura el perdón del papá una cena, un almuerzo, una mañana, sino que lo grafica. Dijo a sus siervos, públicamente, saquen el mejor vestido y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Entonces, una buena característica, un padre perdona. Número 9. Un padre tiene misericordia. Perdón, un padre restaura. Un padre restaura. Mira, mira lo que sucede. El papá está hablando y dice, traigan el becerro gordo y hay que matarlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a alegrarse. Medio en serio y medio en broma, te digo, no sé por qué aquí se señala el peso del becerro, ¿no? O sea, y traed el becerro gordo, o sea, el principal becerro, y matadlo. La Escritura dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Uno es hijo del Señor no porque tienes un papá piadoso. Y gracias a Dios que tú buscas, mira, gracias al Señor que tú buscas a Dios. Papá, gracias a Dios que tú le buscas a Él, que Dios te ha permitido que tú le busques, que tú le conozcas. Y gracias a Dios, mamá, que tú eres una hija de Dios. Pero como se señala siempre, ¿no? Dios tiene hijos, no nietos. Entonces es necesario que nuestros hijos conozcan al Señor. La Escritura dice en hebreo, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y esta es una figura. Traigan el becerro gordo y hay que matarlo. Y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué hacer fiesta? Y te da la razón. Mi hijo muerto era ya revivido. Es salvado, ¿no? Se había perdido y es hallado.
y comenzaron a alegrarse. Un padre restaura. Es diferente a un padre perdona. Un padre perdona significa, ya, lo que hiciste no lo voy a tomar más en cuenta. Un padre restaura es además de perdonar, te devuelvo a tu condición primera, a tu condición de hijo. Y acá en realidad es que el hijo estaba muerto y ha revivido. ¿Y muerto por qué estaba? Pecado, pues. Pecado. Esa idea de que, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, ahí estás hablando que no solamente es una frase majadera, ¿no? Sino es, dame la parte de los bienes que me corresponde. O sea, es mi derecho. Yo, mí, para mí, conmigo. Ya, y eso tuvo que morir. Ahora, constancia. Dios movió la hambruna. No fue que la hambruna apareció porque, mira, los astros influyen, pero no determinan. No fue que la hambruna apareció porque resultó mejor, porque fue un cálculo de la economía, no hubo buena plantación, no fue un tema del clima, no fue un tema del tiempo. No, Dios mueve las circunstancias, las utiliza. Entonces, eso ayudó también a que el hijo vuelva en sí mismo, vuelva en su sentido cierto. Y como hemos visto, el papá lo esperó, el papá fue movido a misericordia, el papá actuó con hechos de afecto, el papá perdonó y el papá restauró también. Número 10. Un padre ruega. Mira, la historia pudiera acabar en el verso 24 y sería una historia feliz. Pero hay un tema acá. Hay un hijo que falta. Y siempre cuando se va a hablar de familia, la familia tiene que estar completa. La familia no puede estar incompleta en el Señor. Dios te ha bendecido, te ha dado tu familia. ¿Sabes? La Biblia dice que tú y tu casa servirán al Señor. Quisiéramos que fuera pronto, ¿no? A veces veo, ¿no? Hijos jóvenes con sus papás ya adultos, mayores, que sirven al Señor. Yo acepté al Señor Jesús cuando tenía 11 años. Y como he dicho en algún momento, apreciados siervos del Señor, mi papá no tenía a Cristo en ese momento. Y veía bastante en la iglesia. Literalmente hubo una temporada que yo vivía en la iglesia. Estaba todos los días en la iglesia. Y hice las críticas, anda, lleva tu cama a la iglesia. Y he visto muchas personas en la iglesia. Pero ¿sabes qué siempre he visto? He visto que Dios bendice la obediencia de los hijos a los papás. Si tú eres un hijo, obedece a tus papás. Escucha lo que te voy a decir. Es por tu bien. Te va a ayudar. Te conviene. Porque Dios directamente te va a bendecir. Entonces, la familia debe estar completa. El padre ruega, mira. El hijo mayor dice que estaba en el campo. Ahora, ¿por qué el hijo mayor estaba en el campo? Estaba chambeando, ¿no? Tú preferirías tener amistad con el hijo mayor que con el hijo menor. De hecho, tú tienes una hija. Tú preferirías tener por yerno al hijo mayor que al menor. Porque el mayor estaba en el trabajo. En cambio, el menor, ¿dónde estaba? Se había ido a disfrutar la vida, ¿no? Entonces, el hijo mayor estaba en el campo. Y cuando regresó, apenas nomás estuvo cerca de la casa, verso 25, oyó la música y las danzas. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a uno de los criados y le preguntó, hey, ¿de qué se trata? El criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Ya, vamos por partes aquí. Primero hay que analizar lo que hizo. O sea, cuando tú veas una situación, tú tienes que saber también a quién preguntar. Tú eres hijo, tú tienes que preguntar a tu papá. Yo soy hijo de Dios, yo tengo que preguntar a mi Padre Celestial. Pero a veces pregunto a quién. Busco en internet, busco en YouTube, busco fuentes, busco en amistades. Y tengo que ir primero donde el papá. Tú recibes una carta del banco, no se te da el crédito, o tu hipotecario está por vencer, o vas ya a un tema notarial. Tú lo primero que tienes que hacer es llevar esa carta al Señor. Eso no exime el trabajo, ojo. Tú tienes que saber a quién preguntar, porque mira lo que hace el hijo mayor. Le pregunta a un criado, no le pregunta al padre, y el criado le dice dos cosas. Número uno,
A ver, hasta 3 cosas le dice. 1, tu hermano ha venido. ¿Era verdad o era mentira? Era verdad. Número 2, tu padre ha hecho matar el becerro gordo. ¿Era verdad o mentira? Era verdad. Pero luego dice, por haberle recibido bueno y sano. Eso era mentira. No es cierto. El hijo menor no vino bueno y sano, vino maltrecho, vino herido, vino maloliente. Entonces se enojó y no quería entrar. Se amargó, pues. Se amargó. Entonces, ¿qué hace el papá? Mira, el papá busca, ¿no? El papá busca. Yo he visto a papás buscando a sus hijos. Y yo he visto a papás buscando a sus hijas. Salió, por tanto, su padre y no buscó para ajustarlo. No buscó, oh, ya pues, ya pues, pasa de una vez. Me estás dejando mal con los empleados acá. Sino que el padre ruega. Un padre humilde, ¿no? Y le rogaba que entrase. Número 10, un padre ruega. 11, un padre comprende. 11, un padre comprende. Dice el texto, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, y no te he desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mira, hay muchos temas aquí, así que vamos a ir desglosando paso a paso. Entonces, en la característica anterior, en el pasaje anterior, habíamos visto que el hijo mayor se enoja y no quiere entrar a la casa. Entonces, el papá sale y le ruega que entre. Le dice, hijo, entra, le ruega. Entonces, el hijo mayor no quiere. Y le dice, mira, tantos años te sirvo y no te he desobedecido jamás y nunca me has dado ni 100 lucas para vacilarme con mis patas, ¿no? Para ir a la pollería, a reventar el billete ahí con mis patas, ¿no? Con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ya, vamos por partes. Primero, lo que es cierto, lo que es falso. En efecto, el hijo mayor siempre estuvo con su papá. Siempre estuvo con su papá. Y no solamente estuvo a su lado, sino estuvo trabajando a su lado. Que eso es otro plus. No había despilfarrado el dinero. No despilfarraba los bienes. Era ahorrador. Mira esa característica, ¿no? Casi imposible de encontrar en los jóvenes hoy. Ahorraba. No generaba gastos. Pero ¿qué le dice al papá? ¿Qué le reprocha? Le dice, nunca me has dado un cabrito para vacilarme con mis patas. Pero cuando viene tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ahora, te hago una pregunta. ¿De dónde sabía el hijo mayor que su hermano había consumido sus bienes con rameras? Claro, el hijo mayor estaba monitoreando, pues. Escúchame, el hijo mayor, no lo dice el texto directamente ya, pero yo lo infiero. El hijo mayor sabía dónde estaba su hermano, pero en su corazón era malo. Se puede hacer las cosas con un mal corazón. ¿Estás ahí? Se puede hacer las cosas, se puede hacer obras positivas con un mal corazón. Simplemente uno está guardando el momento para sacarlo en ristre, para sacarlo en cara. Y mira lo que dice, ¿no? Pero cuando vino tu hijo, no dijo cuando vino mi hermano. Él debió haberse alegrado. Hijo, o sea, el hijo mayor, sabía dónde estaba el hijo menor. En una temporada que por las tecnologías, pues, no hay WhatsApp, no, los medios de comunicación son diferentes, pero yo te aseguro de que el hijo mayor sabía dónde estaba su hermano. Claro, porque dice que ha consumido tus bienes con rameras, y lo que tenemos en el texto bíblico es de que había vivido perdidamente, ¿sí o no? No sabemos más. El hijo mayor pudo haber hecho una expedición para traerlo, para liberarlo. Claro que sí, claro que sí. Ahora, a veces es difícil llevarse con los hermanos, claro que es difícil. Yo he estado bronqueado. Mira,
Yo tengo 3 hermanas mayores, yo soy el cuarto y tengo un hermano, el quinto. Y en algún momento en mi vida estuve bronqueado muchos años. Aún yo era pastor de jóvenes en la iglesia bautista de Pro, por ejemplo, y estaba bronqueado con mi hermana mayor. Porque yo siempre consideraba en ese momento que mi hermana mayor usaba pues a mi mamá y manejaba de esa manera a mi papá y decidía mal. Y me llené, creo, de soberbia. Cuando estaba yo enamorado con Rosana, mi esposa, y cuando hice mi noviazgo, Rosana fue clara conmigo. Me dijo, mira, Miguel, no nos vamos a casar hasta que tú no arregles con tu hermana. Yo le decía, pero ¿por qué me dices eso? Me decía, porque es lo que la Biblia dice, uno tiene que casarse en paz. Yo no entendía eso. En algún momento me puse mal del apéndice y sí, sé que es una operación, quizás algo sencilla, pero operación al final, y eso me ayudó para entender algunas cosas. Y le pedí perdón a mi hermana. Ella no me dijo, Miguel, yo también te he ofendido, perdóname tú. En silencio me miró y cayó. Pero yo sabía que Dios me estaba haciendo entender que primero, cuando los hermanos se bronquean, los que más sufren son los papás. Siempre. A veces hay hermanos que postergan sus broncas, ¿no? Ya que mi papá fallezca, mi mamá no esté, ya al toque. Sí, claro. Y no estoy hablando solamente de temas de herencia, de propiedad, la casa, no. Acá fíjate, dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes, se ha consumido tus bienes, no, ni siquiera dijo, mira, ya, que gastó su plata, no, ha consumido tus bienes. O sea, primero, este no es mi hermano. 2, este es despilfarrador, este tiene malas juntas, tiene malos hábitos, este es pecador y se apropia, es un ladrón, es un ratero, ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. No quiero entrar, pues, porque si entro, ¿qué? Yo sería parte de esto, no quiero ser parte de esto. Con mi presencia avalaría eso. Ese es el religioso, ¿verdad? Ese es el legalista. Ahora, ¿recuerdas cuando la Biblia dice el proverbio? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. No dice que uno tiene que ser complaciente ante el pecado. No dice que si uno peca ya normal, no hay que decirle nada. Es uno de los miembros de la iglesia. Si le llamamos la atención se va a ir, va a dejar de colaborar financieramente. No habla así. Sino dice con misericordia y verdad se corrige el pecado. O sea, hay que corregir el pecado. Pero necesitas de 2 cosas, misericordia y verdad. No solo la verdad, sino la misericordia. Es más, la misericordia se antepone, pero son con las 2 cosas. No solamente misericordia, porque si no uno sería pues súper flexible, pero tampoco solo es la verdad, porque si no correríamos el riesgo de convertirnos en legalistas. Es con misericordia y verdad se corrige el pecado, ambas cosas. Entonces el papá le responde y le dice, hijo, mira lo que le dice hijo, no le dijo de frente, tú siempre estás conmigo, no, hijo. Primero el papá apela a su condición, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Es que eso, mira, es tremendo lo que dice el papá. ¿Por qué? Porque te acuerdas que el hijo dijo, oye papá, tú nunca me has dado 100 lucas para vacilarme con mis patas, para gastarme un pollo broster, algo así. Nunca me has dado eso. ¿Y sabes lo que le dijo el papá? El papá le dijo, hijo, si eso es tuyo, tú podías hacerlo. Lo que pasa es que a veces hasta para recibir hay que tener fe. Y a veces no creemos. Dios sigue estando con nosotros, hermanos. Sí, pues es una temporada difícil la que nos ha tocado vivir en este momento. Posiblemente tú conozcas, como yo, a varios hermanos, a varias hermanas que han perdido el trabajo, o que han cambiado de trabajo, o las cosas están difíciles. Mira el tema económico, la pobreza en nuestro país se ha incrementado en 10 puntos. Entonces, no es una cosa fácil. Si fuera fácil, no hablaríamos de esto, todos lo estarían haciendo. Pero el papá le dijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. O sea, ni siquiera es que tú tengas que pedir permiso. Tú puedes disponer de esto, tú eres hijo. Pero era necesario, verso 32, hacer fiesta. Era necesario hacer fiesta.
y alegrarnos. Porque tu hermano era muerto, ha revivido. Otra vez menciona, mira, tu hermano había muerto y ha revivido. Si el hermano estaba muerto, había muerto pues en pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Se había perdido y es hallado. Ahora, un ratito, quiero hablarte acerca del contexto. Pocos minutos. Tú te das cuenta que en este capítulo de Lucas 15 hay voy a decir tres cosas, tres elementos, tres factores que se pierden. En los primeros versos de Lucas 15, tú ves que el Señor Jesucristo está hablando con la gente. Y los escribas y los fariseos, vale decir, los religiosos, están diciendo, mira, este no sabe con quiénes habla. Si este supiera, si este fuera de Dios, supiera que la gente supiera que la gente con la que está hablando es gente pecaminosa, es gente que vive mal, este no viene de Dios. Entonces el Señor, dice el texto de Lucas 15, los primeros 3 versos, que sabiendo Él el pensamiento de ellos, el corazón de ellos, el Señor va a responder. Ahora, ¿recuerdas cómo enseñaba el Señor? A la población le hablaba por parábolas. En cambio, a los discípulos, a los apóstoles, sí les mostraba las cosas del reino. Sí les mostraba las cosas del reino. En cambio, a los dirigentes religiosos, a ellos sí les fustigaba en la cara. Nunca vas a ver que el Señor tuvo el mismo trato hacia todos. El Señor distinguió claramente 3 grupos de personas. Apóstoles, discípulos, 1. 2, población. 3, los religiosos. Entonces, el Señor responde con una parábola. Primero, ¿qué cosa es? Primero menciona que el pastor pierde a la oveja, ¿no? Y cuando la encuentra se alegra. Luego, ¿quién pierde? Luego se pierde una dracma, se pierde la plata. ¿Quién pierde la plata? Esto es medio gracioso, ¿no? ¿Quién pierde la plata? La mujer, ¿no? Acuérdate lo que te digo, hago bromas, ¿ya? Mi esposa no me está escuchando esto. La mujer es la que pierde la plata. Y luego el papá es el que pierde al hijo. Es el que pierde al hijo. 3 niveles. Porque lo del pastor era el trabajo, pero el trabajo fuera de la casa, digamos. Lo de la mujer es el trabajo en la casa, o sea, es el sustento diario. Pero lo del papá ya es el hijo, ya. Toca más, duele más. Entonces el papá comprende. Le dice, hijo, es necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. El papá comprende. Ahora, repasa conmigo las características, ¿ya? Repasa conmigo las características. A ver, número 1, un papá provee. Número 2, un papá confía. Número 3, un papá es generoso. Un papá es generoso. Número 4, un padre da esperanza. Un padre genera esperanza. Número 5, un padre espera. Un padre espera. Número 6, el papá tiene misericordia. El papá tiene misericordia, tiene gracia. 7, el papá es cariñoso. El papá es afectuoso. El papá abraza al hijo. No que el hijo ya está grande. Ya. No. Siempre yo he tenido muchas clases ya en varios lugares y en lugares bien diferentes ya. Dios me ha permitido dar N clases. ¿Sabes qué? Siempre he considerado y he visto distinto al hijo. Va a sonar un poquito prejuicioso, pero no es así. Ya no voy a hablar de la hija. Voy a hablar un ratito del hijo. Al hijo que saluda a su papá con un beso. Sí, es cierto, ¿no? Judas también se acercó al Señor y le saludó con un beso, pero no hablo de ese tipo de beso falso, sino hablo de que el papá es afectuoso. Y esto es algo que se enseña. Y eso es algo que se enseña. El padre es cariñoso. Número 8, un padre perdona. El padre perdona. Número 9, el papá, además de perdonar, restaura. El papá restaura. Número 10, un padre no se cierra en su posición, no dice, no, yo soy el señor de los Thundercats, no puedo dar un paso hacia atrás. No dice, no, yo soy papá acá. No, el padre ruega. El padre ruega. Se pone al nivel del hijo. El padre ruega. Finalmente, el papá comprende. El papá comprende. Ahora, ¿por qué todas estas características? Porque el papá ama.
el papá ama. Y cuando amas, cubres multitud de pecados. Y cuando amas, corriges también. Y cuando amas, actúas con el corazón del Padre. Porque la Biblia dice que Dios es amor. ¿Sabes quién es este papá? Este papá es Dios. Este papá es Dios. Oro al Señor para que ustedes y yo, queridos hermanos, queridas hermanas, tengamos el desarrollo paulatino, pero firme, del corazón de este papá. Vamos a orar al Señor. Querido Señor, gracias porque en ti tenemos una oportunidad hoy en esta noche de acercarnos a ti, porque no hay impedimento, Padre, para tu corazón, porque tus oídos están atentos para escucharnos. Hoy, Señor, tenemos el deseo de nuestra vida en las manos y te decimos, Señor, usa nuestra vida, que seamos buenos papás, que seamos buenas mamás, que nuestra vida germine, desarrolle el corazón de este papá, de esta parábola, el cual eres tú mismo, bendito Dios. Oh Señor, te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tú bendigas a mis hermanos y mis hermanas, que son papás y son mamás, que están escuchando al lado de esta transmisión. Te pido, Padre, que le dé la fuerza y voluntad tuya. Gracias, Padre, por el esfuerzo de ellos, pero aún te pido, Señor, que añadas una dedicación todavía mayor, que nos permitas conocerte más, Padre, y permita, Señor, que podamos nosotros traer a toda nuestra familia para servirte, para honrarte, porque tú eres el único digno de ser alabado, porque tú eres el único digno de ser reconocido. Tú eres el papá perfecto, papá. Tú no te equivocas. En ti siempre hay oportunidad. Ayúdanos, Señor. Más que eso, dirige nuestra vida para que nuestro servicio en la iglesia, en tu casa, para que nuestro servicio, sobre todo en nuestra familia, sea un servicio de integridad, para que podamos seguir proveyendo para las cosas, para que podamos seguir confiando en nuestros hijos, para que podamos seguir generando esperanza, siendo generosos, para que podamos esperar a ellos, Señor. Oh Padre, gracias porque mis hermanos, que son papás y son mamás, aún siguen esperando a sus hijos. No permitas, Padre, que el desánimo inunde su corazón. Danos, Señor, un corazón que siempre se mueva a misericordia. Danos, Señor, palabras afectivas, que podamos siempre abrazar a nuestros hijos. Oh Padre, oro para que podamos nosotros también, Señor, ser doblegados por tu palabra y podamos inclinarnos. Y aún, Padre, pedir perdón a nuestros hijos si los hemos faltado. Y seguro que ha sido así muchas veces. Padre, a veces la lejanía de nuestros hijos ha sido resultado de nuestra conducta. Pero Padre, así como nos has dado gracia y nos has bendecido con tu palabra, toca el corazón de cada uno de ellos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, conteste esta oración. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias. Gracias, Muchas hermano gracias. Miguel. Gracias, hermano Miguel. Gracias, Pastor Rubén, hermanos. Estamos viendo. Gracias, pastor. Bendiciones, hermanos. Nos vemos, hermano Miguel, hasta el otro miércoles. Bendiciones a todos. Pastor. Bueno, Dios lo bendiga, hermano. Nos vemos. Fuerte Buenas abrazo. Hasta noches. luego. Nos vemos. Bendiciones, pastor.